Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder caminar en las pisadas de Jesús. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener este momento, Señor, de gozo y de paz en nuestro corazón para poder, Dios, tener una dirección tuya. Tú como Maestro, Espíritu Santo, dirígenos, Padre, en tu palabra, en tus enseñanzas, como el Maestro Divino que eres, Señor, guía nuestros pasos, nuestra mente, para poner la atención de vida, para tomar las notas que sean pertinentes a nuestra necesidad. Y también, Padre, usa nuestros sentidos, los que no vemos, Padre. No nada más el oído, los ojos, el tacto, la vista al leer tu palabra, sino también, Padre, aquellos sentidos espirituales, aquel espíritu que habla nuestro espíritu y nos hace redarguirnos de pecado, de justicia, de juicio, como dice tu palabra. Si necesitamos reafirmar alguna convicción, que tú la pongas fuerte en nuestro corazón. Si necesitamos pedirte perdón por algún pecado, que tú nos reveles mientras estamos recibiendo la enseñanza, que podamos confesarlo. Si tenemos alguna intención de poner en práctica algo bueno para nuestra vida, que no solamente se quede en un deseo, sino pase a una acción, Señor, que tú nos muestres, Padre. Muchas gracias por el amor que nos tienes, la paciencia que nos tienes, y que tú recibas la gloria y la honra en esta mañana. En nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Hermanos, ¿por qué nos llamamos iglesias bíblicas? Porque lo dije la Biblia, ¿verdad? Y estos pasajes, ¿cuántos han oído hablar de la Gran Comisión? Todos hemos oído hablar de la Gran Comisión. ¿Qué es ese término? En la Biblia existe un título, algún lugar donde se diga, ¿esta es la Gran Comisión? No existe ese título. Es un término muy cristiano, muy evangélico, que nos ayuda a enfocarnos en la gran tarea que los cristianos tenemos de llevar las buenas nuevas en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país y hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Se traduce desde nuestra Jerusalén, en toda Judea, la región donde estaba Jerusalén, en Samaria, que era la zona medio mezclada de judíos y gentiles, y hasta lo último de la tierra, donde el mundo era gentil, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a este pasaje de Lucas 9, vemos que Jesús reúne a quienes, dice ahí, en versículo 1, reúne a quienes. A los 12 discípulos. Es el círculo tal vez casi más cercano, yo podría decir, de influencia del Señor Jesús. ¿Por qué digo casi más cercano? Porque Jesús tenía una intimidad con los 12, pero pareciera en los evangelios que tiene un trato todavía más personal con 3 de sus discípulos. ¿Quiénes son? ¿Alguien se acuerda? Pedro, obviamente, el tremendo Pedro, ¿verdad? Juan y Jacobo, los hijos del trueno, ¿no? Los hijos del trueno. Parece que con ellos 3 tiene un poco más de intimidad. De hecho, cuando sucede la transfiguración, parece que nada más están ellos 3, y algunos eventos nada más están ellos 3. Entonces, vemos que los 12 no fueron excluidos de este principio y de esta verdad. Aquí les va una pregunta, ¿están en Judas ahí? Sí. Aún el que lo iba a traicionar y el hijo de perdición estaba ahí. Dice que los 12, habiendo reunido a sus 12 apóstoles o 12 discípulos, ¿qué hizo Jesús? Los empoderó, les dio poder, les dio autoridad y les dio algunas instrucciones. Quisiera que fuéramos a esas instrucciones en este momento para ver específicamente cuál era la tarea de ese momento. Porque algunos nos quedamos con a veces las comisiones a medias, y algunos grupos cristianos dicen, no, es que Jesús nos mandó a visitar cárceles, a nosotros como iglesia.
A otros nos mandó a fundar ministerios de niños, no, a otros nos mandó a fundar ministerios de jóvenes, de alabanza, a levantar a los viejitos de la calle, a darles casa, comida a los pobres, acordamos de las viudas. Esos son muchos ministerios, pero la gran comisión tiene una diversificación de aplicaciones, pero el principio es uno. Dice que la tarea específica de este pasaje de Lucas 9, dice, les dio poder y autoridad para que dos cosas. ¿Para qué? No. ¿No? Aquí, en este pasaje específicamente, Jesús está dando dos instrucciones que muy pocas iglesias de hoy las hacen, y no estoy animando a que las hagan, solo que intentamos qué les está mandando a hacer. Les dio poder para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Yo le preguntaba por qué nos llamamos iglesia bíblica. Porque normalmente las iglesias bíblicas tienen una línea doctrinal tenemos una línea doctrinal muy clara, ¿verdad? Y si hoy yo predico sobre esto, me dicen, hermano, nos va a enseñar a sacar demonios. Y nos va a enseñar sobre el don de sanidad. Martín, te agradezco que me pusiste un torito, ¿verdad? Porque como iglesia bíblica, ¿cómo manejamos esta enseñanza? Aquí en la iglesia se practican liberaciones, exorcismos, todas esas cosas. No. Entonces, ¿cómo enseñamos esto? ¿Nos lo brincamos, no? Le seguimos a la segunda parte del pasaje. Es más bonito decir que Herodes detrás estaba inquieto y quería ver a Jesús, ¿no? Es más padre, ¿no? ¿Me brinco? O agarro todo por los cuerpos. Hermanos, a veces los cristianos de iglesias conservadoras tenemos algunos temores de tocar estos temas y tenemos que abordarlos. Jesús, muchas veces, y cuando se presentó en Lucas, dice, el Señor me ha enviado a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. ¿No es cierto? Y a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, el mensaje de Jesús para autentificar su autoridad tenía que ver con señales. Recordemos el contexto en el que fueron dados los evangelios. Voy a poner en contexto cada evangelista y al último voy a llegar con Lucas. Mateo es un evangelista cuyo enfoque está dirigido a quienes principalmente, a los judíos, porque no creían que él fuera hijo de Dios. Cuando Jesús en varias ocasiones es reconocido, por ejemplo, por los dos ciegos en Mateo 9, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ese término, hijo de David, era el descendiente del rey David que se iba a sentar para siempre en el trono del rey David, según el pacto davídico que Dios hizo con David en 2 de Samuel 7. Que uno de tu descendencia se sentará eternamente y para siempre en tu trono y llevará un cetro de justicia. ¡Ay, caray! Pues no había habido ninguno, porque después de David tuvo hijos e hijas, y por lo menos Salomón se murió y no se sentó eternamente. Absalón se colgó de la trenza, ¿no? ¿Sí? Se colgó de su trenza en una rama, y sus hijos de David fueron un desastre que se anduvieron correteando unos a otros para matarse. Y sus descendientes después, como Roboam, Jeroboam y los reyes del norte, de la parte de Israel, todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el reino del sur en Judá, muy pocos hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, y después se acabó la cuestión del reinado. Entonces, ¿qué pasó con ese descendiente que se iba a sentar en el trono de David, su padre? ¿Quién era? Jesús. Jesús. Por eso Jesús tenía la autoridad
para darles poder a sus discípulos de qué? De autentificar. ¿Cómo iban a autentificar ese mensaje? Las señales y prodigios realizadas en el Evangelio y en el libro de los Hechos para autentificar el mensaje era la credencial de los apóstoles. ¿Se acuerdan cuál era la credencial que tenía Moisés guiado para presentarse ante el faraón? Prodigios y señales. Moisés, dile a Aarón que eche la vara. ¿Qué pasó? La vara se convirtió serpiente. Y los sacerdotes, no recuerdo, gracias a Dios, que también echaron sus varas y la vara del chipotle de Aarón, que reverdeció siempre, se comió la serpiente, se comió a las de. Es emocionante ver estas señales, pero a veces nos quedan como si fueran historias fantasiosas en aire, y no, son eventos reales. Ahora, Jesús tenía ese poder, mandó a sus discípulos que expulsaran demonios, porque era la manera de mostrar al pueblo, tanto judío, desde la perspectiva de Mateo. Marcos, ¿cuál era su origen? ¿Cuántos de los evangelistas que escribieron los 4 evangelios anduvieron con Jesús? ¿Alguien lo sabe? ¿Mateo se anduvo con Jesús? Sí. ¿Marcos? No. ¿Marcos de qué origen era? Es como medio despojado. ¿Marcos de qué origen era? Tenía un enfoque más gentil, y el enfoque de Marcos era presentar a Jesús como ¿qué? ¿Hijo de quién? Hijo del hombre, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino, ¿se acuerdan de estos pasajes? Hijo de hombre, para mostrar su humanidad, que él era 100% hombre sin pecado. Lucas anduvo con Jesús, era uno de sus apóstoles. No. ¿Cuál era la profesión de Lucas? Lucas era un médico, y Lucas al parecer se dedicó a recopilar la información algunos años después, tanto que escribió a través de Teófilo. ¿Se acuerdan que Hechos se tiene así en el tratado? Estimado Teófilo, se ayudó de Teófilo para escribir Lucas y Hechos como una continuación y sucesión de narración, y nos describe la bendición de que Jesús es el Hijo de Dios. Y desde un contexto más menos religioso, aunque narra muchos eventos sumamente espectaculares, pero de una forma que nos muestra a Jesús como Hijo de Dios. Y Juan, ¿anduvo con Jesús o no anduvo con Jesús? Sí, el discípulo amado que se recostaba en el regazo del Señor, ¿verdad? Algunos ya era el conce, ¿verdad? ¿No? Cuando está en la cruz, hijo, ahí acércate a tu madre, aquí tu hijo, y pareciera que Juan fue el que recibió a María en su casa después de la muerte del Señor Jesús. Hubo una conexión muy íntima, muy familiar con Juan. Pero ¿cómo presenta Juan a Jesús? Como accesible a todo el mundo, como un evangelio universal, que Jesús está al alcance de todos, porque de tal manera amó Dios a los judíos, ¿verdad? Y a los gentiles, al mundo. Son pasajes que nos ayudan mucho a entender el enfoque de cada uno de los evangelistas. Ahora, perdón que tanta información, pero es que a mí me encanta que estos pasajes nos vienen de tan pocos textos, de tantas cosas que necesitamos analizar, porque si no nos quedamos atorados. Entonces, ahora entendemos por qué Jesús les mandó a sacar demonios y a sanar enfermedades, porque fue la primera manera en que Jesús interactuó con la gente. Jesús no era reconocido como el Hijo de Dios inmediatamente, aunque lo dijo, la gente no lo creía. Dice el Evangelio de Mateo que ni siquiera su familia creía en él. Tenía que hacer uso de algunos elementos para autentificar su deidad, para decir que él era
quien decía efectivamente que era. Entonces, para decirse hijo de Dios, no nada más tenía que decirlo, tenía que demostrarlo. Y por eso hizo mucho. Pablo dice que hizo además muchas otras demostraciones y prodigios que si se escribieran en todos los libros que había existentes en ese entonces no cabían. Lo dice en el último capítulo de Juan. Entonces, los demonios eran una evidencia de que Jesús tenía poder sobre las áreas espirituales de la gente. Jesús tenía autoridad espiritual sobre las necesidades espirituales de la gente. Entonces, para nosotros, hermanos, el mundo occidental, los demonios son muy, hasta cierto punto, muy desconocidos. Pero por otro lado, si como cristianos ya nos metemos a estudiarlo profundamente en la cultura, nuestra cultura está plagada de cosas demoníacas. La idolatría de las imágenes contiene una gran dosis de demonios. Las creencias populares, la gente ahora es supersticiosa. Necesita la autoridad tuya y mía de la palabra de Dios para transformar hogares, para transformar vidas. Hay gente que está metida en la Santa Muerte, gente que está metida en el ocultismo, en la lectura de cartas, en el tarot, en los caracoles, en las runas, en los oribas, no sé cómo se dice, son en los cultos caribeños, haitianos, del vudú, de tantas cosas. Hermanos, si ustedes caminan en las colonias de cualquier parte del DF, Estado de México, toda la área metropolitana, tú vas a encontrar quien tiene idolatría, santería, brujería, aún los que van a los gimnasios, ¿verdad? El yoga. ¿Sabes que el yoga tiene una creencia de que tú cada vez que haces ejercicios abres los chakras de tu cuerpo, que son centros de energía? ¿Alguien ha hecho yoga aquí? No, ¿verdad? Y algunos pensamos que es meramente ejercicio. Y cuando tú haces ejercicio, mejor vete a hacer estiramientos, vete con un instructor de educación física, porque si entras en esta parte del yoga sin saber, estás tal vez entrando en cosas que no conoces, ocultas. Tengamos cuidado, ¿verdad? Ahora, hay muchos demonios alrededor nuestro que tal vez tú y yo no hemos tenido esos tipos de problemas, porque cuando tú viniste a los pies de Cristo, todo se transformó, ¿no es cierto? Cuando a ti te fue predicada la palabra de Dios, tus ojos se abrieron. ¿Cuántos tenían idolatría en su casa? Un servidor. Yo era maestro de catecismo a los 12 años y teníamos un montón de imágenes en casa, ¿verdad? Y teníamos una Virgen tamaño personal, casi del tamaño de una mujer. Teníamos un montón de ídolos. Y a mí una de las bendiciones es que cuando el Señor hizo este tipo de trabajo como el de Lucas 9:1, deshizo las obras del demonio en la casa de ustedes. Porque todos venimos a los pies de Jesús. Entonces, es una bendición que alguien nos haya predicado el Evangelio, porque destruyó el poder de los demonios en nuestra vida. A veces, creo, hermanos, casi sin darnos cuenta. Algunos sí, se nos abrieron los ojos y dijimos, estaba totalmente errado. Y también, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna enfermedad y Dios la ha limpiado por su misericordia? No vengo aquí a pregonar que yo tenga el don de sanidad, hermanos, pero vengo a decirles que Dios tiene poder y autoridad sobre cualquier enfermedad. Bien, yo creo que ni en esta iglesia ni en ninguna otra iglesia bíblica hemos tomado la opción de decir, aquí sanamos enfermedades, pero hemos visto milagros de Dios, intervención divina en la salud y en los cuerpos. Y su pastor creo que es una muestra de Dios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahorita lo que vamos a ver en el Shaddai, si ustedes se meten un poquito a Facebook, nuestra hermana Blanquita Castillo tuvo una operación de corazón liberaron coágulos que estaban adentro de su corazón, cambiaron una válvula dañada, hicieron afinación, cambio de aceite, alineación y balanceo, todo el mismo servicio. Y la hermana
lo digo en broma en los comentarios, pero la hermana, por la gloria de Dios, se está recuperando. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no tenemos enfermedades crónicas? Algún tumorcillo. Los que somos yo soy diabético desde 7 años y no lo digo con orgullo, pero Dios tiene controlada mi enfermedad, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero gozamos de la bendición de que aún esas enfermedades Dios las conoce y Dios las sustenta para que nos permitan hacer la vida lo más normal posible, ¿no es así? Y algunos hemos sido sanados de otras cosas, ¿no es cierto? Limpiados de nuestro cuerpo. Testimonios de gente en nuestras iglesias con cáncer, con lupus, con enfermedades que no hay cura y que un día fueron a hacerse análisis químicos porque ya los iban a intervenir y no hay nada. No hay nada. Entonces el Señor tiene autoridad para liberarnos de los demonios y para sanar nuestras enfermedades, sí. El problema hoy es la cuestión de la interpretación y de la aplicación de esas verdades. Hay gente que se para muchas veces, yo lo digo con mucho respeto, pero charlatanes que dicen, yo tengo este don para sacar enfermos o para sanar, para sacar demonios o para sanar enfermos. ¿Y qué pasa? Tengo que ir a predicar, necesito un jet privado para atravesar el día de la Flores de Iztapalula, ¿no? ¿No es cierto? Es más rápido si voy en helicóptero, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de ser engañados. Dice Tesalonicenses que en los postreros tiempos vendrán muchos engañadores, usando a veces la palabra de Dios y van a buscar sustraer dinero, porque su amor no es a Dios, sino al vientre, dice ahí la palabra de Dios, a la comida, a las posesiones materiales y a cosas terrenales. Entonces, el Señor Jesús tuvo la autoridad para sanar enfermos y para expulsar demonios. Y vemos los evangelios plagados de estos ejemplos. Ahora, los envió a predicar que el reino de Dios, entonces los envió a predicar el reino de Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios se usa alternativamente en todo el evangelio. ¿Qué es el mensaje del reino de Dios? Hay una ilustración muy bonita en el mismo evangelio de Mateo y de Lucas que dice que el vino nuevo no se pone en odres viejos, sino que cuando hay vino nuevo se pone en odres nuevos. ¿Qué es eso? El vino nuevo era el cumplimiento del mensaje de Jesús. Y los odres nuevos era el nuevo canal para usarlo, ¿verdad? ¿Qué era lo que se usaba antes para comunicar? El pueblo de Israel, los judíos, que siempre estaban anunciando, el rey va a venir, el Mesías va a venir, ya viene, prepárense. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús en el Evangelio? Aquí estoy, ya llegó. Hay que romper a veces las estructuras viejas de la antigua ley y no traerlas. En el caso que Jesús le estaba diciendo, estaba rompiendo el esquema, por eso los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los religiosos de su época estaban de pestañas, paradísimos y enojados. ¿Por qué? Porque Jesús reconocía a sí mismo que era el Hijo de Dios. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cuando tú vas a predicar, a tocar una puerta, a hablarle a tu vecino del Evangelio, pregunta si hay alguna necesidad en la casa por la que tú puedes orar. Sería bueno. ¿Y qué orases en ese momento por si hay algún enfermo? La gente te va a ver con más ojos de amor si recibe algo de ayuda de ti que solo palabras. Porque ¿sabes qué? Palabras reciben de los señores de corbata negra con camisas blancas y plaquitas aquí, que dice anciano en inglés, que dice el elder, que tiene como 17 años, ¿verdad? Dice anciano, ¿de dónde, verdad? También de otros que andan con trajes así como un servidor y con portafolios y sombrillitas. Reciben muchas palabras, pero creo que de los cristianos deberían de recibir
una muestra de amor y de misericordia. Y si hay algún enfermo, ¿por qué no vas, pones tus manos en su frente o tomas su mano y oras por esa persona? La Biblia da una promesa que la oración de fe puede salvar al enfermo y sanarlo. ¿No es cierto? Ahí en Santiago. Pero a veces no lo hacemos. Pensamos que predicar el Evangelio solo es que dar palabras. Y es bueno dar palabra. Por cierto, ¿qué es el Evangelio? Vamos a dar un repaso rápido. ¿Qué es el Evangelio? El mensaje de Dios. El mensaje de Dios, las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Jesús nació como humano, pecador. Ok. Muy bien, hermana. Pero normalmente empezamos, las buenas nuevas siempre empezamos con dos malas noticias, ¿no es así? Vengo a traer las buenas nuevas de Dios. Usted es pecador y usted es digno de muerte. ¿No es cierto? ¿Qué incluyen nuestras 4 leyes espirituales? Dos malas noticias y 2 buenas noticias. Se ha tomado el curso de evangelismo explosivo, normalmente es lo que te enseñan. ¿Por qué no manejarlo de otra forma? Las malas noticias tienen que ver con usted y conmigo, las buenas noticias tienen que ver con Dios, para usted y para mí. Las 2 malas noticias que vengo a decirles es que usted y yo somos pecadores. Dice la Biblia que todos hemos pecado y ¿qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. ¿No evangelizan? Ya sé que sí, pero hay que repasarlo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, la consecuencia del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Ok, entonces las 2 primeras noticias malas tienen que ver con usted y conmigo. Esas son las noticias que Dios quiere que usted sepa. Pero vienen las 2 buenas. ¿Qué? Que Cristo vino. Y vino por amor. Cristo nos ama. Primera buena noticia, Cristo nos ama. ¿Dónde está eso en la Biblia? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8, mas Dios mostró su amor en que aunque éramos y somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tiene amor. Primera buena noticia, a pesar de que usted y yo somos pecadores, Cristo nos ama. Yo no sé si toman notas, hermanos, pero quiero animarles que este año, no hoy, compren un cuaderno para las predicaciones. Eso es algo que les pido siempre a la iglesia y en Villa de las Flores. Compren un cuaderno para las predicaciones del año y anoten. Porque si estas notas después, no es que yo sea inspirado, simplemente alguien me lo enseñó a mí y yo se lo estoy transfiriendo a ustedes. Yo creo que les estoy dando mucha información y mi hermano Martino, quien predica aquí, hace 8 días vino Brian Neville, que está trabajando con nosotros ahí en Tecama, vino a predicar, ¿verdad? Fue lo que me dijo esta semana. Dije, no voy a repetir nada de lo que dijo Brian, espero no regarlo, ¿verdad? Pero, cómprese un cuadernito para sus notas, hermanos. Esa va a ser una buena aplicación. Qué bueno, mi hermano. Cómprese uno más grande, más tamaño profesional. Les aseguro que lo va a llenar. Hay hermanos en nuestra iglesia que han llenado 2 o 3 cuadernos en un año. En serio. Tome notas. Y cuando estén en casa, medite la palabra. Medite lo que el Señor le enseñó a través del predicador. No porque uno sea más, simplemente porque lo que uno ha recibido, lo que uno da con mucha alegría, con mucho gusto. Estábamos en las buenas noticias. La primera buena noticia, Dios nos ama. ¿Dónde está eso? Juan 3:16, Romanos 5:8. Ahora, segunda buena noticia, que tiene que ver con usted y conmigo, de parte de Dios, que usted y yo podemos ser recibidos como hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted puede llegar a ser hijo de Dios, no criatura de Dios, hijos de Dios, y tener perdonados sus pecados y pasar de muerte a vida. Dice la palabra en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque
¿Ustedes creen en la teletransportación? La vamos a experimentar si somos la generación que presencia la venida de Cristo. Van a dejar hasta sus tenis, van a dejar sus zapatitos Floor Shine, ¿verdad? Sus semi. Hermanas, no anden muy ataviadas porque al momento que salgamos con el Señor, hasta los aretes de oro van a dejar en el piso. ¿Okay? Se va a quedar todo aquí, las muelas de oro y todo eso, ahí se van a quedar. Nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿Por qué? Porque se va a cumplir en la práctica ese pasaje. Pasamos de la muerte a vida eterna. ¿No les emociona? ¿No les da gusto? A mí me encanta, ¿verdad? Pensar en esas cosas. Porque es el Evangelio que Jesús les mandó a predicar a los 12. A dar las buenas nuevas del reino. Y aunque hay malas noticias dentro de las nuevas, la conclusión es que la buena noticia al final es estar para siempre con Cristo. Ahora, les di instrucciones específicas. Y algunos de esos dicen, pero eso era para los discípulos, no para nosotros. Jesús les dijo, no lleven nada para el camino, ni sándwiches, ni café de Oxxo, no lleven donitas, no lleven la fruta, la manzana, ni la palanqueta, ni la barra de cereal, ¿verdad? Nada. ¿Y si me da hambre? No es para nosotros. Este pasaje, la aplicación específica, era ¿por qué? Porque Jesús les quería dar una enseñanza específica también a sus discípulos de que no necesitaban nada que ellos consideraran esencial más que su propia vida para compartir el Evangelio. ¿Usted necesita tomar un curso de evangelismo para dar las buenas nuevas? No. ¿Qué les decía el Señor a la gente cuando eran sanados de sus ojos? Cuando eran abiertos sus oídos, cuando el flujo de sangre de la mujer paró, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, cuando Jesús levantó al paralítico? ¿Qué era lo que Jesús les decía? Algunos les decían, vayan y cuenten cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Si quieres tomar un curso en el seminario, un curso de evangelismo, tómalo, pero no lo uses como excusa para no hablar de Cristo. Es que yo no he tomado nada de capacitación. Seguro que mi hermano Martín está dando un montón de capacitación como pastor de la iglesia, porque es la preocupación de todo pastor, que su iglesia conozca cómo evangelizar, cómo crecer espiritualmente. Por lo menos yo eso también veo a mi esposa y seguramente en la ahorita, que cuando tienen un grupo de mujeres o tienen que ya la alabanza, están buscando que también esos discípulos que crezcan, conozcan, experimenten. Entonces, ¿ustedes necesitan cursos para evangelizar? Tal vez sí, no voy a decir que no, pero para realizar el acto de evangelizar, ¿necesitan primero tomar un curso? No, hermanos, vayan y cuenten cuán grandes cosas. Acabamos de decir que algunos de nosotros éramos idólatras. ¿Cuánta de la gente en México se identificaría con usted y conmigo con la idolatría? Ahorita, según las estadísticas, como el 87% de la población todavía es católica. ¿Algún otro por ciento anda con salmoditas, con la Santa Muerte, como sectas aparte, ¿no? Aunque algunos fueron extraídos del catolicismo? Entonces, hable de la experiencia que usted tuvo, conocer a Dios vivo y ser librado de la garra de la idolatría. Cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida. No vaya y ataque a la gente. Satanás ya lo hace. Usted hable desde el amor de Cristo, liberador de esa carga, ir de rodillas, allá a dar gracias el 12 de diciembre. De tener que pagar dinero, mandas, promesas, comprar oro, hacer dijes, llevar, traer. Hermanos, somos libres. ¿No es así? Regale una sonrisa que está a su derecha y diga, soy libre. Yo soy libre. A su izquierda, pues también. ¿No? Somos libres. Les dijo a los discípulos, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni siquiera 2 mudas de ropa, así apestositos, váyanse. En cualquier casa, porque era un concepto muy oriental esto, hermanos, la hospitalidad tenía que verse reflejado.
Acuérdense que la Biblia está plagada de usos y costumbres del Medio Oriente. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a aquellos lugares. Yo tuve la oportunidad de ir a donde están ahora Alex y Lisa en Turquía. Fui hace 10 años con ellos. Y la gente es muy hospitalaria. Aquí los mexicanos son bien buena gente, ¿no? Nos quedamos cortos. Ahí la gente, aún en los puestos donde están vendiendo sus cosas, te pasan, te ofrecen té, café, en donde sea, en cualquier casa, a la hora que sea, un té, un café, y te conocen, está cansado un vasito con agua, por lo menos. Entonces, es una señal de hospitalidad porque dice, donde ustedes vayan y les permitan posar, ahí quédense. Dice, en cualquier casa que entren, quédense ahí hasta que salgan del pueblo. Pero si no lo reciben, ¿qué? Sacudan el polvo de su calzado. Porque estaban muy sucios sus guarachitos, sus pies se iban a llenar de honguitos. Otra vez es un uso y costumbre que reflejaba que habían sido rechazados de la hospitalidad, que no habían sido hospitalarios con ellos. Es una forma de, como decir, no te juntes con ese chingado. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en la zona donde Jesús sana a los dos ciegos se llamaba Betsaida. Y cuando el Señor Jesús hace profecía futura en Mateo 24 y al final de los evangelios, ¡ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! ¡Ay de ti! ¿Por qué? Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, porque fueron los primeros lugares donde Dios escogió para hacer sus milagros, os aseguro que el castigo futuro para ustedes, para Sodoma y Gomorra, sería menor que para ustedes, por haber que rechazado. Sacudirse los pies era una forma de decir que ustedes están rechazando, no a nosotros, están rechazando el Evangelio de Cristo. Hermanos, ¿cómo ustedes van a evangelizar? ¿Hay gente que le rechaza? Sí. Entonces, no maldigan a la gente. No debemos de maldecirles. Pero tenemos que aclararles, no rechacen al Señor. En amor, no rechacen al Señor, porque el Señor les da la oportunidad de escuchar ahora sus buenas nuevas. Y después, ¿quién te dice que habrá otra oportunidad? Hay que hablarle a la gente con la verdad, pero en amor siempre. La verdad se ha dicho en amor. Entonces, sacúdanse el polvo de sus pies como un testimonio contra sus habitantes. Por eso les decía, en una forma de decirles, lo que ustedes están haciendo es contra ustedes mismos, de rechazar el Evangelio. Dice el versículo 6, así que partieron y fueron a todas partes del pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y sanando a la gente. Y era algo maravilloso las señales que estaban siendo hechas, hermanos. Cuando uno va al libro de los Hechos, dice que al pasar los discípulos, la gente sacaba a sus enfermos a las puertas, nada más de su casa, y aún, oye, qué diferente, hermanos, entender lo que dice la Biblia a lo que vemos en el canal ese de enlace o a lo que vemos ahora en las campañas. A mí me da tristeza. ¿Por qué? Porque hay maratones de llamadas y de dinero para recabar fondos para organizaciones evangélicas. Yo creo que eso no es de Dios. Se necesita dinero, pero yo creo que eso no se maneja así. ¿Por qué? Porque no se debe de medrar con el Evangelio. Dice la palabra, a veces los apóstoles ni se daban cuenta. Dice que caminaban por las calles y nada, porque cayó la sombra de ellos. Sanaban. Yo creo que he visto eso en nuestra actualidad. Y creo que no es un asunto de falta de fe, es otro mover de Dios, es otra época diferente. Recordemos que los evangelios y los hechos es un tipo de transición entre la ley y el mover de la iglesia, porque después ya no se manifestó igual. En las cartas ya no vemos tan fuerte actuando los dones de sanidad y de milagros, porque aún el mismo Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, pues en vez de decirle, ora para que tus manos estomacales sean sanados, toma un poco de vino para que tu enfermedad se cure. Santiago dice, pongan aceite, unjan al enfermo y oren los ancianos por él en el nombre del Señor para que el enfermo sea levantado. Entonces, mátalo con otra mecánica, otro movimiento de cómo opera la cuestión de la salud y de la necesidad
corporal. ¿Ok? Entonces, esto lo vemos muy marcado en los evangelios. Y entonces andaban predicando y sanando a toda la gente. Yo les pregunto, desde que empezó el año nuevo, ¿estamos a qué? ¿A 11? 12. En estos 12 días del 2004, ¿cuántos se propusieron que ahora sí iban a crecer espiritualmente? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo crecemos espiritualmente? Sabemos que leyendo la Biblia, obedeciéndola, y uno de sus mandatos, primero, acabo de hablar de la gran comisión, que es ir y predicar el Evangelio. En estos 12 días, ¿a cuánta gente le has predicado el Evangelio? ¿Alguien ya lo predicaste? Mejor a 2 personas. Si dijéramos uno por día, deberías de haberle hablado por lo menos a 12 personas. ¿No has ido a la tienda a comprar huevitos, a comprar jamón, a comprar un pan? ¿No has ido a la lechería por tus 4 litros de leche, tus 2 bolsas? ¿No has tomado taxi o no has tomado combi? Gracias. ¿No has tomado un transporte público? ¿No has tomado un transporte público? Hermanos, el evangelismo no es una actividad de la iglesia, es un estilo de vida. Yo bendigo a la gente evangelizada. ¿Cómo lo bendigo? Presentándole a la persona más importante de mi vida. ¿Quién es la persona más importante de mi vida? Jesús. Pero ¿qué demostramos muchas veces los cristianos? Que Jesús no es la persona más importante de nuestra vida, porque no hablamos de él. Cuando tú estabas enamorado, tu noviazgo, ¿sí? Creo que aquí se quedan los adultos, ¿verdad? ¿Y qué adulto no se ha enamorado de aquí ahora? Levanta la mano. Que nunca en su vida se haya enamorado. Yo no le voy a preguntar cómo le fue, ¿verdad? Porque algunos, el pasado nos traiciona y a veces nos fue mal, a veces nos fue mal. Pero, si ya somos adultos, ¿cuántos se han enamorado? ¿Y se les notaba que estaban enamorados o no? Ay, Martincito, le decía a su mamá, ¿cómo te trae esa muchacha ahorita? Ay, Eric, me decía mi papá, ya que haces el mejor, estás tú en México y ella en Irapuato y se gastan las llamadas del teléfono, ¿eh? Salió una larga distancia. No fue lo que nos dijo mi papá, ¿no? Se nos notaba que estábamos enamorados, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Mi papá sí. Hay que echarle la cosa que no está siempre. Mi papá es el culpable. No, gracias a Dios que recibo mucho consejo de mi padre. Pero cuando ustedes estaban enamorados, y yo creo que, espero que estemos enamorados todavía en nuestro matrimonio, los que estamos casados. Pero ¿qué hacíamos cuando estábamos enamorados? Si eras estudiante, estabas en clase y estabas haciendo corazoncitos. ¿Qué hacía Martín? M y L. Una flechita, sus gotitas de sangre, la cocaína. ¿No es cierto? Eric y Pati. ¿No es cierto? No, ahora sí. Yo no. Nadie. Ahora resulta que nadie, ¿verdad? Nadie evidenciaba, testimoniaba, nadie daba a conocer que estaba enamorado, ¿verdad? Nadie. Sus ojos eran brillantes como de borrego a medio morir. Andábamos como anestesiados, ¿no? ¿No se nos notaba? Y yo te pregunto, ¿se te nota que estás enamorado de tu Salvador? De que te perdonó la vida y que en vez de muerto ahora vives libre y sin pecado. La gente se da cuenta de que tú eres diferente, de que hay algo en ti que no sabes, que la gente no sabe qué es, pero que quiere saber. Dios quiere actuar a través de nosotros. Bendice a la gente, bendice a tu familia. Yo sé que algunos arrastramos a veces problemas con nuestro carácter. Yo soy uno de ellos. ¿Por qué? Porque a veces estás estresado y quieres sacar adelante trabajo y pendientes. Pero también no piquemos. Necesitamos crecer en el amor hacia nuestro Salvador. Y si aprendemos a amar más a Dios, vamos a aprender más a amar a nuestro prójimo, empezando desde nuestra esposa, a nuestros hijos, pero eso va a tocar a nuestros vecinos, parientes, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Ahora, empezó a haber una transformación en ese tiempo. ¿Qué dice ahí, versículo 7? Entonces Herodes el tetrarca, ¿qué?
Se enteró, ¿verdad? De todo lo que estaba, ¿qué? De lo que estaba ocurriendo. Oigan, aquí hay un problema porque hay varios Herodes detrás de la línea. ¿Se acuerdan que cuando los magos visitaron a Jesús en la casa, no en el pesebre, en la casa, habían tenido un encuentro con Herodes, tetrarca de Jerusalén, Herodes llamado el Grande? ¿Cuántos Herodes hay? ¿Este es otro Herodes? Sí, debe ser otro Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes el viejo se murió y eso les permitió, después de la huida a Egipto, les permitió regresar a la familia de Jesús a Tierra Santa, a Jerusalén, bueno, a la zona de allá. Entonces, Herodes el Grande fue tetrarca de Judea desde el 40 a.C. hasta el año 3 o 4 de nuestra era. Acuérdense que para contar los días, de repente el nacimiento de Cristo no dice, entonces Cristo nació en el año 0. Según los números de conteo, podríamos estar manejando 2-3 años de diferencia por la inexactitud del hombre, no por la falla de Dios. Entonces, Herodes el Grande tuvo, y no sé si se va a ver, no, se me olvidó que tenías cañón, Martín, si no se los hubiera traído. Traigo aquí una carta donde explica que Herodes el Grande tuvo 5 hijos por lo menos. Tuvo a Herodes Felipe II, a Herodes Arquelao, a Herodes Aristóbulo, a Herodes Felipe I y a Herodes Antipas. ¿Ok? Son 5 hijos, de los cuales la Biblia nos narra nada más 4. De los 5, uno no se menciona en la Biblia. Y a la vez tuvo descendencia. Ahora, ¿quién es el que estaba reinando ahí? Herodes el Grande, el papá, fue el que mandó matar a los niños de Jerusalén menores de 2 años. Ahora, Herodes tetrarca era tetrarca de... El que se entera de que estaba sucediendo, él era gobernador, no era el gobernador de Judea, porque Judea estaba en el sur. Si nos acordamos de que estaba en las provincias de Galilea, seguramente fue uno de los Herodes o Antipas o Felipe, que eran de los que gobernaban en el norte del país, ¿verdad? En la provincia romana de Galilea. Muy bien. Ahora, ¿de qué se enteró? De que estaban haciendo grandes cosas. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Jesús estaba predicando con ellos? No, solo eran los discípulos. Entonces, porque algunos decían que ¿qué? Que Juan había que. Y aquí esta palabra que Juan había resucitado nos dice que Herodes fue. Según Mateo 14, 1 al 12 y Marcos 6, 14 al 29, Herodes Antipas era el tetrarca de Galilea y de Perea, y él fue que con los bailes de la hija de Herodías mandó, en el cumpleaños de la chica, mandó decapitar a Juan el Bautista. Y Herodes fue el que preguntó, ¿acaso Juan ha resucitado? Entonces, no creo, necesitamos darle énfasis, no mi voz, sino a la lectura, porque qué susto para Herodes. Herodes, en su palacio, en ese día de fiesta, para Herodías y para su hija, vio la cabeza de Juan muerto. Y al oír los milagros y los prodigios que estaban haciendo los discípulos de Jesús, se empezó a decir, porque eso es lo que dice el versículo, estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado. Qué tremendo, hermanos. Otros, más atrevidos, que se había aparecido Elías. Hermanos, Elías vivió en la época de los reyes, algunos, no sé, entre 800 y 900 años antes de Jesucristo.
Entonces, yo creo que a Herodes no les trataba tanto que dijera que era Elías, como que era Juan el Bautista, resucitado. Dice, en fin, que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo, a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Estos discípulos hicieron bien la tarea, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús les mandó a predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino, y que el Mesías ya había llegado. Que Jesús amaba a la gente. Yo no sé si se paraban en la esquina a cantar Cristo me ama a mí. Pero sí seguramente habían dado un buen testimonio de Jesús y ahora estaban listos para dar cuentas. ¿Por qué? Porque ahora Herodes quería ver a Jesús. Llegó hasta sus oídos. Vuelvo a hacer la aplicación hacia nosotros. ¿Eres una de las personas que sigue a Jesús, que está dando un buen testimonio de él? Que la gente puede decir, yo quiero conocer a Jesús, quiero saber ese de quien me hablan mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Es una bendición que la iglesia tiene hoy día de poder ser un representante de Cristo. Entonces, queridos hermanos, esta es la primera parte, así rápidamente. El mensaje y el efecto del mensaje. Tú y yo tenemos el privilegio y la responsabilidad del año 2014 ser depositarios del mensaje, provoca algo en la gente. Pero para que tú provoques algo en la gente, el mensaje tiene que provocar algo en ti primero. ¿Qué provoca el mensaje del Evangelio el día de hoy en tu vida? No que provocó el día que recibiste a Cristo. ¿Qué mensaje produce el Evangelio el día de hoy en ti? ¿Sigue transformando tu vida? ¿Sigue habiendo cambios? ¿Cuántos empezaron el año con un plan de lectura bíblica, por ejemplo? Decir, este año voy a leer la Biblia en un año. ¿Sí? No, está bien. Porque algunos hermanos quieren ser transformados por la palabra. Yo le puse hace 8 días un reto a nuestra iglesia. Yo recuerdo al hermano Quijana, que fue maestro del Seminario Bíblico de Puebla, que ya falleció, ya partió con el Señor. El hermano nos puso una tarea, no era un reto, era una tarea que teníamos que cumplir en la primera semana de clases de mi vida en el seminario. Su materia duraba 15 días. Se llamaba Panorama Bíblico. Él nos hizo leer toda la Biblia en 15 días. Aparte de otras tareas. Y no se quedó satisfecho con eso, sino que además de eso nos dijo, a cada capítulo de la Biblia que vaya leyendo le van a poner en un cuaderno un enunciado para describir de qué se trata. En 15 días. ¿Alguien lo ha hecho? Si no lo ha hecho, no les animo. ¿Saben por qué? Porque nos da un panorama de toda la Biblia impresionante. Yo lo estoy haciendo ahorita en estos días. Que me tienen esperando en el dentista, que me tienen esperando algunos hermanos en la iglesia, en alguna cita, agarro mi Biblia. Y aparte estoy practicando la lectura de comprensión y de rapidez, pero estoy emocionado. Porque estoy ahorita acabando Génesis en estos 12 días y me siento muy animado. No empecé el 1 de enero, empecé hace 3 días, 4 días, el miércoles pasado. Y estoy contento, hermanos, pues así como devorando, como antes me daba mis atascadas de comida física, ahora ya no, así. Y quiero animarles que si nunca lo han hecho, a lo mejor digan, no, hermano, yo no tengo tanto tiempo, ¿verdad? Tanta oportunidad. Háganlos en un par de meses, en unos 40 días, ¿no? Por así decirlo, en mes y medio, en 2 o 3 meses, para que adquieran un panorama general de la Biblia y para que adquieran una disciplina, que todos sus distractores los echen a la basura. ¿Cuánto tiempo pasa uno viendo la tele? ¿Cuánto tiempo pasa uno en internet? ¿Cuánto tiempo pasa uno perdiendo tiempo? Mucho. Y cuando uno se aburre una meta de este tipo, todo lo demás pasa a segundo término. A veces hasta la esposa y los hijos, no sé. No, o sea, obviamente en el tiempo que pueden dedicarle al Señor, ¿verdad? Y se van a dar cuenta de que muchas cosas nos quitan el tiempo. ¿Sale? Entonces, propongámonos qué hacer. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la palabra de Dios en nuestros días tiene que ser relevante, hermanos, a nosotros, pero también a la gente que está a nuestro alrededor.
Ahora, ¿cómo se volvió relevante a la gente del tiempo de Jesús la palabra? La palabra se hizo vida porque dice que cuando regresaron los apóstoles, le relataron lo que Jesús, a nadie se los platicó. Vivieron la obediencia a la palabra de Jesús mismo. No estaba escrita, pero el Señor la estaba escribiendo en sus corazones. Entonces, venían impresionados, ¿verdad? De todo lo que les había acontecido. Y se los llevó consigo y se retiraron a un pueblo llamado, ¿qué? ¿Se lo mencioné hace rato? De Betsaida. Ahorita vamos a ver cómo tiene que ver Betsaida con eso. Pero la gente se enterró, lo siguió, él lo recibió y les habló del reino de Dios. Sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente, Señor, para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Entonces se va a realizar un siguiente milagro. ¿Ya supieron qué milagro es? Sí. Despide a la gente. Los discípulos tenían fe. Poca fe. Y Jesús les dice en el versículo 13: denles ustedes de comer. Hermanos, denle de comer a todos esta parroquia. Que somos gobierno federal o tenemos la CONASUPO aquí en nuestra administración o qué. O al menos ustedes tienen una herencia de millones por ahí guardada. Alimenten a su localidad, ¿no? ¿No pueden alimentar espiritualmente? Yo creo que sí. Me estoy poniendo a pensar, ¿no? Pero no a temblar, pero a pensar. Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. Llegó un chavito por ahí, yo creo, Señor, pues aquí tengo una lata de sardinas y tengo 2 gancitos. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tienes en tu casa para alimentar a todos los necesitados? Yo recuerdo que uno de los líderes de jóvenes que trabajó conmigo cuando yo era más joven, mi esposa y yo trabajamos con el sobrino de Rolando Smith. ¿Conocen a Rolando Smith? Algunos conocen a Tim Bateman. Un día les predicó a los jóvenes y les dice: aquí traigo 5 salchichas y 2 gancitos. Y son un paquete de salchichas y 2 gancitos. Denle de comer a toda la iglesia. Los chavos me quedaron: ¿estás loco? ¿Qué cara harían los discípulos cuando el Señor Jesús les dijo eso? No lo sé. Pero me llama mucho la atención que el Señor era un hombre, un ser, era Dios, fuera de todo encajonamiento religioso. Los discípulos van con una necesidad: Señor, despide a la gente, pues ya se hambre, nos traes predicando allá en las regiones y luego nos traes caminando aquí a Betsaida. Fuimos al Zócalo, a la villa, fuimos a la Lagunilla, llegamos acá a esta puerta y Martín, damos de comer, ¿no? ¿Qué les dijo? Que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Si eran 5,000 aproximadamente, ¿cuántos grupos de 50 se juntaron? 100. Fácil de darles de comer, ¿no? Sí. No era fácil. Para el hombre no era fácil. Y me encanta porque Lucas más adelante dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vamos a la última parte. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Objetaron ellos. La palabra objetar es que se opusieron. Reclamaron. Renegaron. Cuando Dios te manda algo, ¿cómo te comportas? Siempre dices: sí, Señor. Usted diga Señor. ¿Sí? No. Como seres humanos a veces. Como los hijos, ¿no? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí no me mandas por las tortillas? De que vaya mi hermano. ¿Por qué a mí me toca los trastes? Que vaya mi hermana a lavarlos, ¿no? ¿No? ¿No es igual la actitud a veces de los adultos? Que Dios nos manda algo a los esposos y decimos: ¿por qué a mí, Señor? Que no haga mi esposa. Que no que ella a los hijos. ¿No? ¿No somos iguales todos los seres humanos? Rechazamos a veces la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Reconocemos que la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer y
cuando Dios nos manda a veces, objetamos, refunfuñamos. ¿Ya qué, Señor? Pues le hacemos a Jonás, ¿no? ¿Cómo le hizo Jonás? Tomó un barco en la dirección contraria a Nínive, ¿no? ¿No le hacemos a Jonás? Y luego nos echamos a dormir y empezamos a perjudicar a otros y nos quedamos dormidos en nuestros laureles. ¿Y qué? No falta un inconverso que dice, de seguro por culpa tuya, cristiano, mira cómo andamos todos bien mal aquí. Córranlo y salimos por eso, ¿no? Debiendo hacer lo que debemos hacer, nos andamos perjudicando a otros. Le andamos haciendo Jonás, ¿no es cierto? Por cierto, Jonás es un buen ejemplo de un misionero en el Antiguo Testamento. Cuando el misionero hace lo que tiene que hacer, Dios bendice, pero cuando no, aguas, porque es peligroso. El cristiano puede ser maldición en vez de bendición. ¿Y qué pasó? 5 panes y 2 peces ofrendaron ellos. ¿Cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Porque había allí unos 5,000 hombres solamente. ¿Y esos hombres no tendrían familia? Algunos historiadores y teólogos piensan que por lo menos había entre 15,000 y 20,000 personas contando mujeres y niños. Allá no había planificación familiar. Una familia normal era como de unos 5, 6 por lo menos. No, 3, 4 aquí en provincia. Y eso ahorita. Hace 30 años aquí en México las familias eran bien grandes. 9, 10. Entonces por lo menos dicen que posiblemente el promedio estadísticamente pudo haber sido de esos 5,000 hombres, varones en etapa de tener familia, pudo haber sido multiplicado como 4 o 5 veces más. Pero carga para los discípulos, ¿no? 5 panes y 2 peces. El Señor les dijo, siéntenlos en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos. Ahora sí, y obedecieron, ¿no? A veces somos lentos, pero cuando obedecemos hay bendición. Así que lo hicieron los discípulos, se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo, luego los partió y se los dio a sus discípulos. No era la cena del Señor, era la alimentación de 5,000 personas. Los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Y oh Dios mío, uno de los milagros más impresionantes hechos en el tiempo de Jesús. Fue seguramente milagroso ver un ciego ver, un cojo andar, un paralítico caminar, un sordo endemoniado escuchar, una mujer parar el flujo de sangre, una hija de un principal resucitada. Pero masivamente, más de 15,000 personas ser alimentadas y verlo todos ellos sin haber una fábrica de pan. No estaba la lengua ahí, hermanos. No estaba Mazatún, ni atunes y barra, ni sardinas, nada. Solamente, ¿qué hizo Jesús? Alzando su mirada al cielo, dijo, bendijo esos 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 varones. Hermanos, ¿qué estamos esperando nosotros para creer en Dios y hacer su voluntad? ¿Queremos ver eso? 5,000 personas siendo alimentadas por el Señor. Hermanos, lo vemos cada día. La Ciudad de México y su área conurbana tiene alrededor de 30 millones de habitantes. ¿De dónde sale? Pónganse a pensar en un alimento que a ustedes les gusta, una lechuga. ¿De dónde salen lechugas para alimentar a 30 millones de habitantes? ¿De dónde salen tortillas para alimentar a 30 millones de habitantes? ¿De dónde salen frijoles, carne? ¿Cuántos huevos se necesitan para alimentar a 30 millones de habitantes? ¿No es un milagro lo que Dios hace en nuestra propia ciudad?
Algunos dirán, es fruto de mi trabajo. Sí, individualmente llevarlo a tu casa y por la bendición de Dios. Pero yo te pregunto, ¿no es un milagro cuántos litros de gasolina para meterle a un parque vehicular de más de 2 millones de vehículos? ¿Cuántos litros de gasolina? Litros y litros. ¿Cuánta cantidad de agua purificada se necesita para quitarle la sed a 30 millones de mexicanos? ¿No es un milagro que vemos cada día para trasladarles, para llevar un trabajo? No es obra del gobierno, es la bendición de Dios. Y se nos olvida que cada día que nos levantamos, se nos olvida darle gracias a Dios, tener compasión de la gente. Cuando vas ahí no sé, algunos vayan de aquí al metro Los Reyes, de aquí algunos vayan al centro, y se quejan del tráfico y de los tumultos y de toda esa cantidad de gente tan abrumadora. Yo les pregunto, ¿cuántos se han puesto a pensar? Porque Mateo lo dice en el capítulo 9 también. Jesús tuvo misericordia de la gente. Si el amor no te mueve, hace rato lo decía Martín, si el amor del mensaje de Cristo no te mueve, va a ser muy difícil que tú y yo compartamos de Cristo. ¿Por qué? Dice Pablo en Filipenses 1 que algunos a la verdad predican el Evangelio por obligación o por competencia, pero otros por amor. Y dice algo muy cierto, sea por competencia o sea por amor, el Evangelio es predicado. Pero ¿qué de aquellos que no predican a Jesús? Qué bueno que bajaron jóvenes, porque nos toca la tarea. Yo te voy a dejar una tarea, que me la he puesto a mí mismo. Que este año 2014 le hables a todas las personas que tú creas conveniente de Cristo. Pero tampoco no reto que está. Seguramente, ¿cuántos han discipulado, tienen a una persona discipulando alguna vez en su vida? A un solo discípulo, que ustedes hayan enseñado la Biblia, por lo menos enseñarle de memoria los 66 libros, o enseñarle Juan 3:16, o algo para guiarle, que sean sus mentores. Aquí ya no voy a hablar de que vayan y sean evangelistas. La gran comisión tiene que ver con ser discipuladores. ¿Cuántos de ustedes han discipulado a alguien alguna vez en su vida cristiana? Levanten la mano, bueno. Ahí se pusieron de acuerdo, ¿no? ¿Será familia pastoral? ¿O obligados? Hermanos, no hay cosa mejor. Y van a ver, si ahorita nos asombra el milagro de los 5,000 siendo alimentados, no hay cosa tan bonita que llevar a los pies de Cristo a una persona. Pero más bonito todavía de que verles convertido, verles creciendo y que esa persona se reproduzca. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú en el Señor, pero si nunca has hecho un discípulo, lo voy a decir con mucho respeto, pero con mucha veracidad. Tú y yo estamos en pecado. La Biblia nos manda que vayamos y hagamos discípulos, no que vayamos y repartamos folletos. Yo tengo 30 años en Cristo. Voy a cumplir 31 el próximo 19 de febrero. Y cuando a mí me dijeron eso, que estaba en pecado porque no había hecho discípulos, me empezó a preocupar. Porque yo ya tenía en ese tiempo como 7 años de creyente. Me lo dijeron la primera vez en el seminario. ¿Por qué? Porque viví una vida cristiana bien a toda. Acepté a Cristo a los 7 años en Cristo, tenía 19 en el seminario. Qué chido, ¿no? Seguía viviendo sin responsabilidad. Y ahora alguien me lo dijo y puso, afortunadamente, no digo desafortunadamente, puso la carga de mi corazón, una carga espiritual adecuada. Quiero decirte que si tú y yo no estamos haciendo discípulos, la tarea de alcanzar hasta el fin del mundo no se va a realizar en nuestra generación. Tendremos que esperar más generaciones. Entonces, quiero animarte que este 2014, escúchalo bien, sea un año de hacer, si no has hecho ningún discípulo, para ti sea un año de hacer tu primer discípulo en tu vida cristiana.
¿Tomarás el reto? O te voy a decir como los jóvenes de la iglesia, porque también estoy trabajando con jóvenes. No van a poder, no quieren. Pueden, pero no quieren. ¿Pueden? ¿Cuántos de aquí creen que pueden alcanzar una persona en este año? ¿Los demás no creen que pueden? Levanten la mano. ¿Todos lo creen o alguien no lo cree? A ver, bajen la mano. ¿Alguien no cree? Bajen la mano, todos. ¿Alguien no cree que puede alcanzar una persona en este año? Levanten la mano, aparte del Chaquito. Sí, hay un Chaquito que está levantando la mano y dice que no puede. Chaquito no va a poder, ¿verdad? Espero que el que lo maneja así pueda. ¿Alguien no cree que puede hablar de Cristo a alguien y llevarlo a los pies de Cristo este año? A lo mejor la primera respuesta va a ser un no. Pero si ustedes y yo queremos poner en práctica el Evangelio, tenemos que persistir. Y a lo mejor después de 4, 5, 6, 10, 20 no como respuesta, ya fui con uno y me dijo no, ya fui con otro y me dijo, ay Señor, ya me cansé. No, persevera. Dios te va a mandar a la persona que va a escuchar. Y a esa persona que te escuche, que escuche el mensaje de Cristo, pregúntale, ¿me permitirías pasar un tiempo cada semana contigo para compartirte cómo puedes tú conocer mejor al Salvador y ayudarlo a crecer? ¿Crees que puedes? No lo sé. Nada más de este lado. ¿Los de allá no? Ah, sí. A ver todos. ¿Creen que pueden? Ah, ok, ya soy yo mejor, ¿verdad? Entonces, hermanos, los discípulos vieron cosas que nosotros, por falta de, a veces de visión, no alcanzamos a ver, pero las vemos, hermanos. ¿Dios ha dejado de hacer milagros? No. El problema es que queremos ver milagros para nosotros. Pero cada día que tú amaneces, es un milagro. Cada día que tu cuerpo respira, late, piensa, es un milagro. Cada día que puedes ver la sonrisa, tus hijos crecer, llevarlos a la escuela, ir, regresar, salir, es una bendición. ¿Cuál fue la bendición de Moisés a través de Aarón para el pueblo de Israel? Jehová guarde tu salida, Jehová guarde tu entrada, Jehová tenga de ti misericordia y paz. ¿Tú recibes bendición cada día? Cada día ocurre un milagro en tu vida. ¿Agradeces a Dios por ese milagro? No te preocupes, ya estoy contigo y con Dios, ¿verdad? Vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos ayude. Y ojalá Dios quiera, yo voy a llamar a Martín a finales del año y preguntarle. Yo creo que si nos proponemos, hermanos, esta iglesia se duplica. Y ahora, si no pueden echar otro piso, por lo menos podrían tener otro servicio, ¿no? Sería padre ver que ya tienen 2 servicios. Así lo hicimos, ¿no? Tenemos un local un poquito más grande que este, pero ya no cabíamos. Y ahora hicimos un servicio en la tarde. Y ya tenemos 30 nuevos creyentes en la tarde. Entonces, ya animales al crecimiento. Cuando uno crece y se involucra en el crecimiento de otros, ustedes van a crecer. Y van a decir, wow, qué padre, qué bien me siento porque estoy cumpliendo como iglesia el plan de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ver. Amado Dios, queremos darte las gracias por esta mañana que nos has dado la bendición de tu presencia a través de estar congregados. Queremos darte la gloria y la honra porque es hermoso ver cómo tú te expresaste en la Biblia, Señor, a través de enviar a esos discípulos a predicar el Evangelio. La gente recibía, Señor, la bendición de esa predicación, recibía la bendición del Evangelio expuesto a sus corazones y creían en ti. Señor, gracias porque produjiste maravillas y porque, Señor, vemos los resultados. Nos da gozo ver cómo 5,000 varones fueron llenos de esa bendición. Pero más hermoso, bueno, saber que todos recibieron el alimento y no nada más quedó satisfecho en su corazón, dice que sobró. Y así es cuando tus hijos te obedecen. Hay bendición para compartir siempre con alguien más, no solo en lo material, sino en la palabra, en amor, en actitudes, en crecimiento. Y yo te pido, Padre, que esta iglesia, Sendero de Vida, Dios tenga un papel relevante en esta comunidad, que tenga un papel relevante especialmente en esta colonia, Señor. Sé que muchos de los de esta colonia han escuchado el Evangelio por el testimonio de esta iglesia.
Pero Padre, hay mucho más gente en los alrededores. Señor, oramos, Padre, por todo el municipio de Iztapaluca, Señor. Oramos por los alrededores, por otros lugares, por las autoridades de esta zona, Señor, por los líderes, por el pastor y la familia pastoral de esta iglesia, por Martín y Laurita y los maestros, líderes y los servidores, los que están sirviendo en la enseñanza, en la alabanza, en los cuidados, Señor, de la gente de esta iglesia. Pido, Señor, tu bendición, tu protección, y Padre, agradezco porque sé que vas a traer oportunidades de crecimiento para cada familia, Señor. Me gozo con mis hermanos en ver un local lleno de gente que te ama, que te busca. Padre, ahora conviértelos en pescadores de hombres, en pescadores de almas, que ganen a otras gentes para ti y que las puedan discipular, Señor. Que no se conformen con que este lugar está lleno una vez, que lo puedan llenar 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias, Señor. Que abra sus ojos y les dé la visión de que esta iglesia puede crecer más, que puede crecer 10, 20 veces más a través de la reproducción de sus familias, de la reproducción de su vida espiritual en otros que necesitan del Evangelio, Señor. Hay tantos campos blancos que están listos para la cosecha en nuestro país, en nuestra zona, que necesitamos, Padre, movernos. Te ruego, Señor, que tú obres conforme a tus propósitos y tus planes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que Dios bendiga.